La formación es una herramienta fundamental para luchar contra la violencia de género. De ahí que el Cabildo de La Gomera, junto al Servicio Insular de Atención a la Mujer y el Instituto Canario de Igualdad, pongan en marcha varios cursos dirigidos a impulsar la concienciación y el aprendizaje en la ciudadanía. Durante todo el mes de noviembre se han venido celebrando cursos destinados a mejorar las relaciones familiares sobre violencia de género digital, pero por delante quedan también otros como los relacionados con la educación afectivo-sexual y la prevención del abuso infantil. Bueno, pues vamos a hablar ya con Noemí Pérez, que es técnico de prevención y de sensibilización del Cabildo de La Gomera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el comportamiento que vamos a tener en la vida adulta se forja desde la experiencia de la infancia y también de la educación que recibamos durante la adolescencia. ¿Falta información en general? Sí, nuestros niños, niñas y adolescentes actualmente tienen una escasa formación y por eso es verdad que muchas veces en la vida adulta pues se desarrolla estas conductas de violencia hacia las mujeres, sobre todo porque vemos que hay una carencia desde la más tierna infancia en educación sobre este tema. Bueno, Noemí, a todas estas es importante la participación de los jóvenes en cursos como este, como que se están desarrollando en la isla de La Gomera, porque imagino que ahí ustedes palparán precisamente la influencia que tienen las redes y los contenidos que ven en Internet, porque tienen al fin y al cabo una visión distorsionada de las relaciones sexuales, ¿no? Exacto. El problema es que muchas veces se normalizan conductas como por ejemplo a través de las redes sociales, el cibercontrol o el cibercontrol sexista, y muchas veces se normalizan esos comportamientos y se entienden como normal y natural, cuando en realidad no deberíamos de entender esto así, sino como actos de violencia, y se tienen que entender como algo perjudicial y algo que está pasando en el día a día. La violencia de género se da cada vez más entre personas jóvenes, ¿no? Entre chicos jóvenes, parejas muy jóvenes. Se normalizan conductas que realmente no son normales. Exacto. Por ejemplo, una conducta que se observa, ¿no? Sobre todo entre la juventud, es la violencia de género digital. Hoy en día son nativos digitales, es decir, que están desde que nacen casi con esas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, es su espacio donde se desenvuelven. ¿Qué pasa? Que las redes sociales, Internet, se desenvuelve también en un contexto sexista, en un contexto en el que educa valores para mujeres y valores para hombres. Entonces, también tenemos que entender que al desenvolverse, mejor dicho, en estas redes, en estos espacios sexistas, todavía se siguen dando y se siguen reproduciendo esa violencia de género hacia las mujeres, ¿no? Por ejemplo, no es normal que mi pareja me pregunte todo el rato dónde estoy, que me insista a que le mande mi ubicación, a que le mande fotos con quién estoy, de cómo voy vestida, y eso hoy en día muchas veces lo entendemos como normal, y normalizamos esas conductas, incluso llegamos a confundir que esos son signos de amor, cuando en realidad no es así. Amor no es que me controlen, amor no es que me celen, amor no es que me insistan en que envíe fotos mías, por ejemplo, de carácter sexual, o que envíe mi ubicación. Y eso es muy importante y hay que hacerlo entender a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes de que eso no es normal, que no son comportamientos normales en el día a día. Y por eso es importante este tipo de formación que se está dando a través del Cabildo Insular de La Gomera, Noemí, porque precisamente uno de los cursos va enfocado a la educación afectivo-sexual. ¿Cuánto se ha perdido quizás en este tipo de educación? Las familias en casa no se involucran quizás con sus hijos, los dejan en manos de los centros escolares y al fin y al cabo de lo poco más que intentan trasladar a los chiquillos y a las chiquillas es precisamente advertirles de los peligros de un embarazo no deseado, de la enfermedad de transmisión sexual, pero poco más, ¿no?
Exacto. Tenemos que entender y tener claro que la educación afectivo-sexual abarca mucho más de esa prevención. Está bien que eduquemos a nuestros niños y nuestras niñas para prevenir embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, pero también tenemos que enseñarles y educarles en temas de afectividad. Es decir, dentro de la afectividad, de esta educación afectivo-sexual, es importante educar en conocer nuestra identidad sexual, cuáles son nuestros gustos, nuestros placeres. Es importante entender que no solo hay que prevenir, sino que también hay que sensibilizar en materia de educación afectivo-sexual, porque el día a día de nuestros jóvenes se desenvuelve en medios donde, nuevamente insisto y recalco, en espacios sexistas, en espacios en los que nos educan como unos valores determinados para mujeres y unos valores determinados para hombres. Entonces es muy importante que desde la escuela y la familia se eduque en esta educación afectivo-sexual que, como dije, va un paso más allá de la prevención. En esta educación afectivo-sexual es importante educar en la desmitificación, sobre todo del ideal del amor romántico, como por ejemplo de que no soy una persona completa si no encuentro a mi media naranja, o al final de que el amor todo lo puede. Y todo eso hay que educarlo desde que somos pequeños, desde que somos pequeñas, porque si no, durante toda nuestra vida esos mitos, esas ideas, esos prejuicios se van a desarrollar constantemente en nuestra vida. Hay otro de los cursos que tienen previsto ofrecer que tiene que ver con el emprendimiento de la mujer rural, ¿no? La posibilidad también de que personas que están en un entorno a lo mejor más limitado, donde las relaciones sociales también se limitan, puedan salir al mundo, conocer a más gente, desarrollar otras actividades. ¿Se dan muchos casos de violencia de género en el ámbito rural? Sí, porque también tenemos que entender que la violencia de género, ¿no? La violencia hacia las mujeres no es solo esa violencia física, sino que hay otros tipos de violencia. Está desde la violencia institucional hasta la violencia económica, la violencia física, la violencia psicológica. Entonces también hay que determinar que aquellas mujeres que cuentan con unos recursos más escasos, en este caso, por ejemplo, mujeres rurales, pues también están sometidas a distintos tipos de violencia, ¿no? Pues, por ejemplo, su acceso al empleo es mucho más escaso, o sus sueldos en el empleo son mucho más bajos. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que las mujeres rurales, y sobre todo aquí en la isla de La Gomera, que es por sí una isla rural, pues hay que tener muy en cuenta que también se pueden dar estos casos. Pues Noemí Pérez, muchísimas gracias por estar en Buenos Días Canarias. Buenos días. Nada, muchísimas gracias a ustedes, ¿vale? Sí recordar, y desde aquí, desde el servicio, invitamos a las mujeres que sigan denunciando, pero también, sobre todo, queremos hacer hincapié en que creemos importante que los profesionales y las profesionales de los distintos ámbitos se formen en materia de igualdad y violencia de género, para luego saber cómo tratar o cómo intervenir con estas mujeres. Bueno, pues ahí queda ese mensaje. Muchísimas gracias por el servicio que desarrollan. Gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego. Chao.